Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Estamos a la altura del libro de los Hechos en el capítulo número 15. Quisiera compartir en esta hora el tema de el desacuerdo o los desacuerdos que a veces aparecen entre hermanos, entre personas, familia, amigos. El pasaje nos habla acerca de los desacuerdos. Verso 36, capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y Pablo pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Amén. Muy bien, hablemos un poco acerca del tema de los desacuerdos. Vamos a tomar el ejemplo de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé eran hermanos, creyentes, eran amigos desde hace mucho tiempo, compañeros de aventuras. Los dos habían sido escogidos por el Espíritu Santo para salir a la obra misionera. Habían ido los dos. Habían hecho el primer viaje, que es conocido como el primer viaje de Bernabé y Saulo, por Asia, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Bernabé había conocido a Pablo desde cuando se llamaba Saulo. Desde aquella época en la que Saulo, recién convertido, no era aceptado por los hermanos en Jerusalén. Bernabé fue la persona que ayudó a Saulo para que fuese aceptado allí, para que le tuvieran como cristiano y empezara a caminar con ellos. Cuando nadie más creía en Saulo, Bernabé abogó por él y le ayudó. Hacía tiempo se conocían. Bernabé fue quien buscó a Saulo y lo trajo desde Tarso para que ayudara en la iglesia de Antioquía. Cuando Pablo estaba por allá en Tarso, no sé si como olvidado por allí. Bernabé había acompañado a Pablo en su misión hacia Chipre y Asia Menor, en su primer viaje misionero y todas las aventuras que tuvieron allí. Cárcel, persecución, desprecios, discusiones, le apedrearon, etc. Y Bernabé había estado con Saulo todo este tiempo. Bernabé, durante este tiempo, había dejado que Saulo tomara la vocería y fuera quien hablara. Bernabé era un líder más antiguo. Bernabé también era un profeta, Bernabé también era un maestro. Bernabé fue el que incursionó a Saulo en todo esto del mensaje del evangelio. Y Bernabé le había permitido a Saulo tomar como el liderazgo del equipo, y él era el que estaba hablando y como dirigiendo allí. Los dos habían compartido muchos momentos y se preparaban ahora para hacer un segundo viaje, este par de amigos. Pero dice la palabra que planeando este viaje estaban escogiendo quién sería su compañero para esta ocasión. Y tuvieron un gran desacuerdo por causa de esto. El desacuerdo no se trataba de diferencias teológicas. El desacuerdo no se trataba de diferencias doctrinales, sino más bien de diferencias de temperamento, de opinión y, toca decirlo, creemos también que un poco de intereses personales, tal vez de alguno o tal vez de los dos. El desacuerdo que tenían Pablo y Bernabé era acerca de Juan Marcos. Marcos era un sobrino de Bernabé, y Marcos había acompañado a Saulo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Marcos había ido como ayudante. Sin embargo, dice la palabra que a medio viaje, tal vez menos de medio viaje, Marcos había desertado y había regresado a Jerusalén. Los había dejado continuar solos. La realidad no nos dice mucho la Biblia
acerca de las razones por las que Marcos había hecho esto. Sin embargo, al encontrar la perspectiva y la opinión que tiene Pablo acerca de la deserción de Marcos, parece que las circunstancias no hubieran sido muy buenas. Pablo por eso no quería llevar a Juan Marcos, porque Juan Marcos los había dejado cuando ellos estaban en Panfilia. Sin embargo, Bernabé había abogado por Marcos, por su sobrino. No sabemos si era la única razón, por ser de su familia, pero Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Definitivamente, entre Pablo y Bernabé no lograron ponerse de acuerdo. Ninguno de los dos quiso ceder terreno, por lo tanto no quedó más remedio, tuvieron que separarse. Pero de este desacuerdo que tuvieron, de esta separación que se presenta aquí, creemos hay varias cosas que vale la pena tener en cuenta y de las cuales podemos aprender mucho de este desacuerdo. Número 1. Dios obra en medio de conflictos y de los desacuerdos. A pesar de que sean desacuerdos y conflictos, Dios está allí o puede obrar en medio de esto. Desafortunadamente, en medio de la vida, de las situaciones eclesiales, de las situaciones familiares, de las situaciones sociales, hay que tomar decisiones que de alguna manera pues pueden llegar a ser difíciles, ya sea para la iglesia, para la familia, para los negocios. Sin embargo, Dios puede tornar estas decisiones difíciles o estos desacuerdos para bien. La discrepancia que vemos aquí entre Pablo y Bernabé, realmente, aunque fue un desacuerdo, dio origen a dos grandes, los predicadores ya estaban, pero a que dos grandes predicadores abrieran su ministerio misionero. Y ahora, en lugar de tener en un solo equipo a Pablo y a Bernabé, ahora habían dos equipos, uno liderado por Pablo y otro liderado por Bernabé, como misioneros al mundo para llevar el mensaje y para consolidar las iglesias. No todo era malo en medio del conflicto. Número 2. Los hermanos no siempre están de acuerdo, pero los problemas pueden resolverse. Y esto es una gran realidad. Si queremos resolver los problemas, debemos entender que tenemos discrepancias, que no pensamos igual, que no nos inclinamos por las mismas cosas, que tenemos diferentes decisiones y maneras de actuar. Sin embargo, debemos permitir que Dios cumpla su voluntad en medio nuestro. Y esto nos va a ayudar a superar, aunque tengamos algunos desacuerdos y dificultades por la vida. Número 3. De alguna manera debemos percibir y sospechar que cuando se trata de nuestra familia, tal vez no somos tan imparciales. Nos parcializamos, creo yo, para resolver los conflictos cuando tenemos también un sentimiento por alguien que apreciamos o especialmente por un familiar. Es mejor para nosotros cuidarnos en estas situaciones. No debemos, mis amados, perder el control cuando se trata de nuestros vínculos afectivos o de nuestros vínculos familiares. Cuando está nuestra familia de por medio, regularmente no somos muy imparciales. Siempre parcializamos hacia donde nos conviene, la mayoría de los casos, y debemos sospechar que así lo hacemos y entender también la posición de los demás. Número 4. Encontramos aquí, o se deja evidenciar, que los mejores hombres, aún así, siguen siendo hombres. No son más que eso. Mis amados, Pablo y Bernabé, dos grandes personajes de la iglesia, usados por Dios, dos grandes personajes en la historia del cristianismo, apóstol, etc. Sin embargo, hombres sujetos a pasiones como nosotros, que podrían entrar en desacuerdo en algún momento. Quizá hubo faltas en Saulo, quizá hubo faltas en Bernabé, quizá los dos se equivocaron, como suele pasar cuando hay esta clase de diferencias. Pues mis amados, nunca seremos todos tan unánimes hasta que lleguemos al cielo. Sin embargo, vale la pena meditar en que hay mucha maldad en medio del mundo y muchas veces se evidencia la maldad también en medio de la iglesia, porque en medio de los hombres y mujeres
que creemos en Cristo, tal vez quedan vestigios de orgullo, aún en los mejores hombres y mujeres. Tal vez quedan vestigios en los que no bajamos la cabeza. Preferimos discrepar y tener diferencias. Y vale la pena reflexionar sobre eso. Podemos entender también aquí que únicamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es absolutamente perfecto. Pablo tal vez lo podía decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero tenía sus faltas también y sus cosas de hombre. Número 5. No todos los conflictos que se tienen son negativos. Bueno, pelear casi nunca es positivo, pero puede quedar algo positivo de estas diferencias. Si manejamos adecuadamente el conflicto, si podemos dialogar, si podemos entender, asimilar con respeto las diferencias que tenemos con los demás, si a pesar de que no seamos iguales y tengamos diferencias o desacuerdos, podemos actuar en fraternidad, puede ser que esto se convierta en una oportunidad que el Espíritu Santo nos dé para hacer las cosas mejor, o en una oportunidad que el Espíritu Santo use para obrar a través nuestro. No todo resultó mal aquí. No siempre los resultados deben ser negativos. Número 6. La separación no necesariamente debe dejar rastros de rencor. Y esto es muy importante. No aparece exactamente en el pasaje que leímos en los Hechos, pero en las otras cartas, en las cartas de Pablo, podemos evidenciar esto. Más adelante, con el pasar del tiempo, Marcos, ese Juan Marcos que Pablo en algún momento no quiso llevar a su viaje, llegó a ser un colaborador muy útil del ministerio de Pablo. Y cuando Pablo lo referencia en las cartas, Pablo habla con estima de Marcos, también de Bernabé, con el que se discutió en ese momento. En sus cartas lo podemos encontrar así. El amor de Dios nos invita a todos a reconciliarnos, a pesar de las diferencias, de las dificultades y tal vez en algún momento de la separación. Número 7. No cedamos a los juicios apresurados y al genio violento de unos contra otros. Esto es muy importante. No nos rindamos ante ese carácter o a ese genio, especialmente cuando lo que está en discusión o la razón de la situación es para gloria de Dios. Pablo y Bernabé estaban discutiendo sobre la obra del Señor y cómo hacer la obra y a quién incluir en la obra. Son las razones en las que menos deberíamos entrar en esto y tener en cuenta menos el genio, menos las cosas naturales y más las cosas espirituales. Amados, debemos ser cuidadosos para defender nuestro propio punto de vista. No podemos pretender que los demás piensen igual a nosotros. Pero al defender nuestro punto de vista no debemos imponerlo, sencillamente exponerlo, pero hacerlo con amor. Cada cual que tenga una opinión puede ser diferente a la de los demás, puede presentar sus argumentos sin despreciar la opinión de la otra persona, buscando la fraternidad, el amor, siendo tolerantes y no desechando lo que los demás piensan o hacen. Número 8. La condescendencia para con el otro puede dar buen resultado. Mire que Pablo no fue muy condescendiente con Juan Marcos. Sin embargo, Bernabé sí lo fue. Quiero recordar que Bernabé fue condescendiente con Saulo y le ayudó en sus inicios a Saulo. Ahora lo está haciendo con Juan Marcos. Tal vez era su hábito. Tal vez influía un poco que Juan Marcos fuera sobrino de Bernabé. Sin embargo, Bernabé fue condescendiente con Juan Marcos y gracias a Dios le dio buenos resultados. Luego de todo lo que pasó con Juan Marcos, que los abandonó en su primer viaje, Bernabé lo incluye para su segundo viaje, pero sin embargo, Marcos ahora sí respondió bien en esta ocasión y en adelante. Tal vez, si lo podemos ver así, Bernabé fue el que le devolvió como la confianza a Marcos, defendiéndolo delante de Saulo, escogiéndolo, incluyéndolo. Tal vez eso le dio un impulso a Marcos para ser fiel. No sabemos si es la totalidad de la realidad, pero pudo ser un poco por lo menos. Lo cierto es que la Biblia dice que Juan Marcos llegó a ser un gran misionero más adelante.
Bernabé confió en Marcos y Marcos esta vez no lo defraudó. Mis amados, es una gran bendición que podamos encontrar alguien que confíe en nosotros, que nos ayude, que nos tienda una mano, que nos dé una oportunidad. Eso son cosas que podemos aprender de todo este desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé en medio de este pasaje y esta situación. Mi amado, ¿qué le parece si hacemos oración? Padre Celestial, doy gracias por tu palabra. Ruego, Señor, que esta palabra llegue a cada uno de los oyentes, ministre su corazón, le ayude para la vida. Señor, si están atravesando momentos de dificultad, de desacuerdo, ayúdales, Señor, a resolverlos de la mejor manera. Sobre todo, Señor, te ruego que a pesar de las diferencias, no crezca en ellos la enemistad, sino que el amor tuyo les ayude a reconciliarse. Da también a cada uno la sabiduría necesaria para resolver los desacuerdos, los conflictos, ya sea con su familia, con sus conocidos o con sus hermanos en la iglesia. Por favor, glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Mi amado, no olvide compartir este mensaje. Usted tal vez conoce a alguien que puede recibir este mensaje y que lo necesita. Envíelo. También le envío a usted un fuerte abrazo y que Dios le bendiga.